Sí, muchas veces se dice que si uno no tiene claro el pasado, puede volver a cometer los mismos errores en el futuro. En ese sentido, ¿qué autocrítica haces de la experiencia del Frente Nacionalista Patria y Libertad? Tú mismo decías que tuvo una evolución en esos años de la Unidad Popular, ¿no? Que se fue perfilando como con un discurso nacionalista más claro y no meramente conservador o reactivo. Pero de repente, a finales del 73, desapareció y nunca más se supo. ¿Y qué podemos decir frente a eso? Desgraciadamente, por las circunstancias del golpe, como se dio aquello, que no era fue absolutamente distinto a lo que nosotros pensábamos, el movimiento fue autodisuelto 2 días después del golpe. O sea, se cometió ahí un error político, histórico, imperdonable desde mi punto de vista, que estamos pagando hasta hoy día. ¿Quién tomó la decisión? La tomó en ese momento, llegó a Chile 2 días antes, ingresó por el sur, Pablo Rodríguez. Yo ya estaba preso en la penitenciaría, ya había entregado la jefatura nacional y entiendo, no sé, ni lo he hablado con Pablo porque quedamos tan disueltos y cada uno por su camino que no hemos analizado, yo no me he dedicado a analizar, pero el hecho es que se autodisolvió el movimiento públicamente y fue publicado al aire, en canales y en todos los medios por los bandos de la fuerza. ¿Y por qué piensas tú entonces que Pablo Rodríguez Grez tomó esa decisión? Sin haberlo conversado. En las versiones públicas que se han dado, las explicaciones, ¿cierto? Se decía en que el movimiento había cumplido su misión, lo que es absolutamente falso y ahistórico. Porque aunque parezca arrogante, y yo comprendo que éramos jóvenes, muy dinámicos y teníamos sentido del poder, teníamos ambición de poder y de hacer una revolución en Chile, una revolución, como dije, nacionalista popular. Entonces, ¿Qué edad tenías ahí? El día del golpe, 30. La misión, el proyecto de Patria y Libertad pasaba por el derrocamiento de la Unidad Popular, como una etapa. O sea, a ese nivel llegaba nuestra, si tú quieres, soberbia política, a decir, mira, echar Allende una fase. Aquí el gran proyecto, la gran tarea de Patria, la misión, es construir este Estado nacionalista, desde el gobierno y desde el poder. Pero no hay ahí, a la luz de lo que hemos conversado, si tenía vocación popular, tenía vocación de poder, se podría decir que el gobierno de Salvador Allende también tenía vocación popular. ¿Dónde está la divergencia entonces? Bueno, ¿solamente porque caíamos dentro de la órbita soviética? Sí, si revisamos la postura política de Patria y Libertad frente a la Unidad Popular, era casi 80% esquema Guerra Fría. O sea, ese era el escenario que nos motivó a luchar tan frontalmente contra la Unidad Popular. Esto que señalaba hace un rato de salir de la dependencia de un imperio para pasar al otro, que en esa época sabemos lo que eran los países detrás de la cortina de hierro y la misma Unión Soviética, y en eso tuvimos razón. En eso yo me siento perteneciente a un movimiento que triunfó, porque el tiempo después demostró que estos sistemas, estos socialismos reales, como los llaman para suavizar la cosa aquí, no eran la solución tampoco y colapsaron. La Unión Soviética implosionó y se desapareció. Y Alemania se reunificó y vimos lo que era la Alemania Oriental, donde el Partido Socialista Chileno se apoyaba, así como el Partido Comunista Chileno se apoyaba a la Unión Soviética. Entonces, esa era nuestra tarea inmediata, evitar aquello. Ahora, el día 11 de septiembre, si revisamos los bandos militares e incluso la declaración de principio de la Junta de Gobierno 6 meses después, ese gobierno se declaró como nacionalista, prometió respetar los derechos de los trabajadores, lo que habían ya, el avance social, político de los trabajadores, el gremialismo, los gremios, los sindicatos, toda la red social chilena, ¿cierto?, estaba aparentemente a salvaguarda con los militares. Es más,
el ministro del Interior, que era un general, que fue realmente el general del 11, no era Pinochet, era el general Bonilla. Hoy día hay una población en Santiago de Chile que se llama General Bonilla y viven miles y miles, cientos de miles de personas ahí, y nadie cuestionó al general Bonilla, lo llamaron el general de las poblaciones. Entonces, la motivación también de los generales del 11 era más en la línea nuestra, nacionalista, que neoliberal capitalista. Roberto, ¿qué representa para ti Augusto Pinochet? Bueno, yo tengo desde el punto de vista del proyecto nuestro, de lo que era Chile hace 40 años, de lo que se esperaba de las Fuerzas Armadas, porque digan lo que digan, las Fuerzas Armadas chilenas actuaron con un apoyo de cerca del 60%. Viene el régimen militar, ¿cierto?, que se jura inmediatamente en que va a ser rotativo, que el poder se va a ir, el gobierno, ¿no?, se va a ir traspasando de un miembro de la Junta a otro, y Pinochet ahí, empiezo a responderte. Gran sentido de la oportunidad, él coopta a la Junta, ¿cierto?, la va dominando, la va sometiendo, y al final toma el poder total y se hace nombrar presidente de la República. Bueno, ahí personas como yo ya estábamos absolutamente en contra, porque eso era ir contra los principios del 11, los principios de los propios militares. Ahora, hay que reconocerle a Pinochet. Evidentemente, en lo personal, es responsable de la violación a los derechos humanos. O sea, no vengamos aquí a cargarle la cuenta al coronel Contreras de la época o a los mandos militares subalternos que en el esquema que se creó de estado de sitio y estado de guerra, si un militar, un teniente, como acabamos de ver el caso Cheire, no obedecía, le iba a llegar la bala a él en estado de guerra. Eso se llama ley de obediencia de vida. Exacto, y especialmente en el ejército chileno y las Fuerzas Armadas chilenas, que tienen un sentido de la verticalidad del mando sagrado. Bien, entonces Pinochet es el responsable de todo lo que sucedió, como él mismo lo dijo en algún momento, no se mueve una hoja en Chile que yo no lo sepa, de las violaciones a los derechos humanos. Primera, innecesaria represión y castigo a los vencidos. Innecesario, insisto. Ahora, esa es una visión, pero la otra es que la gran pregunta que yo me hago, y no he podido tener respuestas, y yo la tengo, pero no, es, ¿se habría podido imponer el modelo económico neoliberal, este capitalismo salvaje que retrotrae a Chile a un esquema político, social y económico de hace 100 años atrás, que estaba superado ya más o menos, sin represión? ¿Existiría el modelo ya impreso en las nuevas generaciones? Porque hoy día el 70% de los chilenos nacieron después del golpe de Estado. Y ese nuevo chileno que se genera, a diferencia de lo que pretendía la Unidad Popular, que era el hombre nuevo socialista, se transforma o se crea el hombre chileno neoliberal. Y eso es transversal hoy día. Entonces, uno dice, bueno, Pinochet fue un criminal, fue un corrupto, hizo todas estas barbaridades, pero por otro lado creó la Constitución que está vigente 40 años después, el modelo económico, político, social e internacional de Chile. No ha cambiado nada, solamente que no existe la represión, hay libertad, hay una democracia más o menos, no más, una democracia, semidemocracia. ¿Qué va a ser democracia? Esto con un binominal, en fin. Entonces hay dos medidas para Pinochet. ¿Tu disidencia parte a partir de qué año tú te transformas en un disidente? Nos comentabas que en 1980 tú ya te alejaste del quehacer político, votaste que no en el plebiscito para poder aprobar la Constitución que nos rige actualmente. A ver, mi disidencia, vuelvo a hablar a título personal, porque ya dije el movimiento estaba autodisuelto desde el 11, desde el golpe. Pablo Rodríguez se convierte rápidamente en un columnista en La Tercera, cuando La Tercera todavía era más de centro, digamos, se podía expresar muchas opiniones. Y el año 75, cuando se impone ya el modelo, empieza el shock económico en Chile, con la fuerza de la dictadura y la represión, Pablo Rodríguez es el primero en criticar el modelo y atacar incluso a los ministros responsables. Él siempre trató de salvar a Pinochet de esto un poco, pero al estamento militar, civil más que nada, que ya era Jaime Guzmán, por supuesto, Pablo fue ahí atacando el modelo. Yo, por supuesto, suscribí aquello. O sea, ya estábamos en la disidencia del modelo económico.
Y yo recién el año 76, a raíz del asesinato de Letelier en Washington, yo estaba en Europa, ahí empecé a enterarme de las violaciones a los derechos humanos. Y ahí me convertí ya en un opositor público. En todos los medios donde yo podía hablar o hacer una entrevista, atacaba a la dictadura. Y por supuesto que para mí en esa época, y lo dijimos públicamente, yo estaba muy conectado con Gustavo Lee en esa época y otros disidentes también, otros generales, dirigentes gremiales que habían estado a favor del 11, que después ya estaban en la oposición. Y hicimos un análisis de la Constitución, la consideramos ilegítima en su origen, por supuesto, en un plebiscito falso, en una mascarada de votación, ¿cierto?, donde se cometieron todo tipo ¿cómo se llamaba eso antes? De cohecho, de alguna manera. Y por otro lado, el contenido de la Constitución. Esta Constitución que dijimos ya se define como la subsidiaria, en que el Estado chileno ya iba jibarizándose, se iban regalando prácticamente a través del saqueo, como lo mencionó en buenas obras la María Olivia Monkever. Chile se fue desnacionalizando y se fue el Estado chileno convirtiendo en un Estado ausente, yo diría hoy día un Estado desertor frente al pueblo, frente a la mayoría. Roberto, ¿cómo podemos entender la figura de Jaime Guzmán, hoy día casi beatificado por un sector de la política chilena, en particular de la UDI, que fue su fundador? Si en primera instancia, el año 71, él se declaraba, asumo, nacionalista, a favor de un proyecto popular y alternativo, anticapitalista, y finalmente es el gestor intelectual de la Constitución de 1980, es el promotor ideológico y espiritual de todo este sector recalcitrante de la extrema derecha, que hoy día dicen ser de centro derecha, como es la UDI, cuyos dirigentes políticos, muchos de ellos se transformaron en empresarios, prósperos muchos de ellos, aprovechando, como decía ese libro de María Olivia Monkever, de esta usurpación legal que hubo del Estado de Chile. ¿Qué opinión te merece una persona como Jaime Guzmán, que tan radicalmente cambia en una década, será, 8 años, y se transforma en el adalid del neoliberalismo? Partamos por, yo recuerdo, ¿cierto?, en su trayectoria, cuando estuvo en Patria y Libertad, todavía en la definición ideológica del movimiento no se declaraba anticapitalista, antioligárquico ni antiimperialista. Eso viene justamente cuando se va Guzmán y su alessandrismo a otra tienda, en que quedamos los que centramos esto con otra visión política, con otro proyecto, ¿cierto? Y ahí ya estamos en fines del 72. Ahora, Jaime Guzmán tuvo la astucia, ¿cierto?, primero de enquistarse en el alma de la dictadura y de ser el inspirador ideológico, como lo sabemos, y el artífice de la Constitución política. Ahora, sin duda era un hombre brillante y tenía un gran sentido de la oportunidad para influir en el poder. Ahora, también en ese proceso él se dio cuenta que la alianza de estos gremialistas, yo no sé por qué hasta hoy día le dicen gremialistas a esta gente de la UDI o de la Católica, cuando destruyeron los gremios cuando eran poder y hasta hoy día no los han fomentado. Así que bueno, ellos se dan cuenta que el proyecto económico del ladrillo de Estados Unidos, de la Armada, que ya llevaba cocinándose desde los años 50, era la alianza perfecta para influir al poder militar. Y de ahí nace todo esto, de ahí nace lo que tenemos hasta hoy día. Así que en ese sentido, Guzmán, claro, fue un hombre exitoso, que tuvo una visión, que manejó e influyó en el poder para crear el Chile de hoy. Y después, claro, como pasa mucho en personas con ese carácter, pensó que ya terminada la dictadura, vuelto en democracia, esta semidemocracia que él mismo ayudó y construyó en cierta medida, creía que era lo más simple volver a hacer clase en la universidad, ser senador y decir, aquí no ha pasado nada. En esa época no había juicios todavía, no había ningún análisis a fondo de lo que fue la dictadura. Pinochet seguía siendo comandante en jefe del ejército. Bueno, y le cobran la cuenta. Un grupo de izquierda, ¿cierto?, como todos sabemos, lo asesina y lo ajusticia en el fondo. O sea, eso no es un crimen pasional, no es un crimen de odio, es un crimen de ajusticiamiento, dado que el Poder Judicial chileno no se atrevió a defender los derechos humanos durante la dictadura y tampoco
en los años posteriores, casi hasta cuando Pinochet cae en Londres, recién el Poder Judicial chileno empieza a abrir las causas. Ahora, me falta agregar algo en la violación a los derechos humanos. Recordemos también que hay una responsabilidad de Jaime Guzmán en esto. Al principio, en octubre, Jaime Guzmán elabora un documento a la Junta, a Pinochet, advirtiéndole que si esto se convertía, este proceso, en una dicta blanda, el país iba a sufrir grandes alteraciones o la Junta iba a fracasar en su gestión. De alguna manera él, y están los documentos, existen, presiona y aconseja al mando militar a reprimir a los vencidos, por ponerlo más suave. Entonces hay una responsabilidad civil en esto. Recordemos que los civiles que estuvieron en la dictadura negaron esto. Sergio Díez, gran diputado de la derecha, senador después pinochetista, en Naciones Unidas negó la violación a los derechos humanos durante 10 años. Entonces aquí también, no solo lo que tú señalas, Pedro, no solo aquí están pagando los platos rotos, los mandos medios, como siempre, sino que están lavándose las manos y pasando piola los altos mandos de las Fuerzas Armadas que integraron la Junta, los generales que dirigieron, como el caso Matei y la Academia de Guerra, ¿cierto?, por ejemplo, y muchos más, y los civiles de la dictadura. Están todos hoy día en puestos importantes, todos enriquecidos, como tú decías, y todos senadores, diputados, absolutamente limpios. Roberto, evidentemente las heridas no están lavadas y en vastos sectores sociales y políticos existe este desencuentro. Obras son amores, dicen. ¿No sería sano, según tu opinión, que las Fuerzas Armadas o aquellos que estuvieron involucrados fueran capaces de disculparse ante el país por los excesos que cometieron? ¿Piensas tú que ayudaría a mitigar el dolor de familias, centenares de familias, que fueron de una u otra forma afectadas por la desaparición de un padre, por el fusilamiento de un hijo y un largo etcétera de razones por las cuales el alma nacional aún sigue quebrada? ¿Te parece que sería una buena alternativa, a lo menos para tranquilizar el espíritu del país? Porque hasta el momento no lo han hecho. No, por supuesto, no se ha hecho. Yo pienso que la herida es tan profunda y es tan grave lo que sucedió y que sigue tapado, y por eso estamos 40 años después todavía en esto, es porque no se ha hecho, no se ha establecido la verdad, ni la justicia, ni la reparación. O sea, creo que esa es la línea, eso es lo que corresponde hacer. ¿Pero eso comienza el 11 de septiembre del 73 o comienza antes? Porque eso también es una gran discusión que hemos tenido. Y acá pareciera, así como historiadores han sido confrontados de por qué no han hecho una historia de la Unidad Popular, pareciera que todo comenzó en el año 73. Y esto sin tomar partido. Es que a alguien que para los que nacieron posteriormente al 73 es una locura pensar que todo comenzó el 73. Totalmente de acuerdo. O sea, el análisis histórico, ¿cierto?, para poder de una vez por todas pasar a otra etapa con el país y mirar hacia el futuro con las nuevas generaciones, es partir del año 70. ¿Por qué se genera la Unidad Popular? ¿Cuáles son las condiciones del país del año 70 cuando lo entrega Frei Montalva a Allende? ¿Qué sucede durante la UP? ¿Por qué se radicaliza el proceso? ¿Por qué se polariza la sociedad? ¿Por qué entramos a hablar de enemigos y a estar dispuestos a matarnos los unos a los otros? Porque era así. Entonces, claro que esto pasa por una radiografía objetiva de lo que fue la UP, pero yo viví todo ese proceso y no puedo decir que la Unidad Popular cometió los errores más grandes y catastróficos que se pueden imaginar, desde el parámetro de la ciencia política y la economía. O sea, estaba condenado ese proyecto al fracaso. Fue una utopía absolutamente inviable. Fue una chilenada sin ningún destino, que va contra todos los manuales históricos de cómo se establece un gobierno socialista, cómo se lleva adelante una revolución del signo que pretendía la Unidad Popular. O sea, era una utopía inviable. Esos son los análisis que están hechos afuera, y aquí todavía se sigue defendiendo algo que es imposible en parámetros, digamos, de ciencia política. Allende cayó por el peso de sus errores. Él pagó con su vida porque se equivocó. Puede ser de buena fe, no tengo ninguna duda, pero se equivocó la Unidad Popular en su esquema y nunca tuvo la correlación de fuerza, que es lo básico en el poder, para llevar a cabo esta revolución. La correlación de fuerza estuvo siempre en contra.
Y cuando un presidente, el que está en el gobierno, tiene esa correlación en contra, no puede forzar la revolución contra viento y marea, porque termina en lo que terminó. Otra cosa Ahora, dices tú en lo que viene después del 11 de septiembre, que claro, es lo que estás aludiendo. Ahora, la gran pregunta aquí, ¿los errores justifican los horrores? Yo personalmente creo que no. Yo viví los dos procesos y no justifico en absoluto el criterio revanchista que imperó con los vencidos. Porque también se inventaron, ¿cierto? Y nosotros, yo creí que yo suponía que tenía información, esta historia de los 10.000 guerrilleros, de los extranjeros que estaban, 10.000 extranjeros y 10.000 chilenos, o sea, era un ejército de 20.000 guerrilleros. El plan Z y el libro blanco. Claro, uno tenía que creer en esto. Lo estaban diciendo las Fuerzas Armadas, en las cuales confiábamos. Todos teníamos fe en que los militares chilenos eran absolutamente veraces, incorruptibles. Y publican esto. Claro, lo creíamos. Estaba eso en el ambiente, en la conciencia de la oposición, digamos. Y resulta, hasta el mismo Frei Montalva creyó en eso, hasta el mismo Elwin creyó en eso. Y después vemos que no había resistencia, que no hubo resistencia armada y que la Unidad Popular, sumando el MIR con los helenos del socialismo... Salvo en algunos cordones industriales, fue muy sí, poco. Pero no eran más de 800 personas, muy mal poco. armados a la chilena, descoordinados y todo lo demás. Entonces, ¿se justificaban los horrores a posteriori? Bueno, amigos y amigas, agradeciendo su participación en este programa interesante con Roberto Time. Roberto, muchas gracias por colaborar, por participar y estar dispuesto a un diálogo abierto, franco y sin ningún tipo de rodeos. Los queremos invitar, gracias Fernando, gracias Pedro, los queremos invitar a un próximo capítulo de Controversia TV. Muchas gracias y no se olviden, véanos en www.controversia.cl.